El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Culto. Es una reunión social nomás. La persona especial, central del culto es el glorioso Espíritu Santo. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas. Solo ocupo un minuto para que junto a ustedes le demos la bienvenida a un grupo de personas que no están aquí físicamente, pero que sí van a oír la palabra de Dios. Por internet me avisaron, me dijeron, me mandaron mensaje varias personas que iban a estar conectados hoy con nosotros a esta predicación, y a esos quiero referirme. Quiero que les demos la bienvenida a los que están oyendo por radio, nuestra radio, Radio Savage, y también a los que están mirando esta señal a través de internet, que también son muchos y no sabemos hasta dónde. Yo quiero que les demos hoy la más cordial y fraternal bienvenida. Bienvenidos, apreciables hermanos, bienvenidos. Amén. Hoy tomen su asiento. ¿Cuánto me gustaría decirles hoy? Les llamo a que descansen, pero no es eso lo que yo quiero. Hoy les pido que presten toda su atención, toda su concentración, porque el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón una palabra que seguramente nos va a edificar a todos. Les recuerdo, voy rápido, les recuerdo que estamos llevando la serie de predicaciones sobre, eso es lo que están y saben lo que voy a decir, por favor participen, sobre la voluntad humana, sobre esa capacidad, ese derecho, ese privilegio que tenemos los seres humanos. Cuando estamos hablando de la voluntad, estamos hablando de esa capacidad, de ese privilegio y de esa responsabilidad que hace diferente al ser humano de todas las demás criaturas de la tierra. Es posible que tengamos muchísimas otras diferencias, pero la gran diferencia entre el ser humano y las demás criaturas de la tierra es que las demás criaturas de la tierra no tienen voluntad propia. No tienen voluntad propia. Los seres humanos tenemos ese privilegio. ¿Cuánto deseo que con esta serie de predicaciones esté despertando no solo el interés de comprender la importancia de este asunto, y eso es lo que pretendo, no solo despertar el interés sobre este asunto, sino que empezar a actuar con responsabilidad en cada uno de nuestros actos? Esa es mi esperanza con esta serie de predicaciones, que empecemos a actuar con responsabilidad por esa facultad, ese derecho que tenemos que se llama voluntad. Porque dado a la voluntad que tienen los seres humanos o que tenemos los seres humanos, tenemos que responder. Por eso tenemos que responder delante de Dios, ya sea en esta vida o en la otra. Al tener ese derecho nosotros de hacer lo que queremos, vamos a tener que responder delante de Dios por todo lo que hemos hecho, ya sea en esta vida. Algunos no la pagan en esta vida y pareciera que dicen nos libramos, pero el que no la pague en esta vida la va a pagar en la otra, de cada uno de los actos que hemos cometido por voluntad propia. Mire o escuche lo que dice San Mateo capítulo 12, versículo 36. Quise traer este versículo solo para que lo tengamos en mente. No es el centro de la predicación por cierto, pero es importante. Mateo 12, 36 dice: mas yo digo que de toda palabra, oiga bien cómo dice el versículo, el Señor dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. ¿Comprendió eso? Es tan serio esto que a mí me da la gana de decir esto y lo digo. Por cada palabra, esas palabras que decimos de ofensa o de lo que sea, de esas palabras vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Es terrible esto. Hablando de esta serie, a esta altura, ya he compartido 5 predicaciones. Y para ponerles en contexto, particularmente a los padres de familia que están en este culto y que no han estado en los demás, por supuesto, de aquí en adelante les voy a pedir que pueden estar siguiendo las series y las predicaciones del Centro Cristiano a través de internet. Pero estoy diciendo que para poner en contexto a todos los oyentes y los que nos ven, necesito hacer un repaso así rapidito de los temas que ya hemos compartido, que yo espero que la mayoría de ustedes estén al tanto, medio los recuerden. Vamos a ver. ¿Cuál fue el primer tema? Empiezo preguntándoles a ustedes. Escuchen bien, por los padres de familia no lo están sintiendo muy claro. El primer tema fue este: la voluntad en el ser humano es un tesoro peligroso. Ese fue el primer tema que compartimos, que la voluntad en el ser humano seguro que es un tesoro. Puedo hacer y decir lo que quiero, pero ese tesoro en el ser humano es peligroso. Al punto que en el transcurso de las predicaciones ya hablé las cosas que pasan por ese tesoro que tenemos nosotros, ese tesoro peligroso que tenemos. La segunda predicación respondió al tema: Dios es el primero que respeta la voluntad humana. Una verdad que extraña, porque Dios, siendo lo que es, todopoderoso, Dios es el primero que respeta la voluntad humana. Él no obliga a nadie. Por supuesto que eso es bonito hasta el otro lado. El diablo no obliga a nadie. ¿Comprendemos eso? Es que a mí el diablo, no, fue usted. Porque hasta Dios, repítanlo conmigo, Dios es el primero en respetar la voluntad humana. Una vez más, Dios es el primero en respetar la voluntad humana. Luego vino el tercer tema. El raciocinio es como el hermano mayor de la voluntad humana. ¿Qué quise decir con este tema? Que lo que hago casi siempre debería ser así, solo en el caso de los que han perdido la mente, de los enajenados, es que no, el raciocinio, el pensamiento casi siempre es el que dirige la voluntad. El raciocinio es como el hermano mayor de la voluntad humana. Luego vino el cuarto tema. ¿Cuál fue? La bendición y la maldición. Las dos cosas, ¿cuáles son? La bendición y la maldición depende de la voluntad humana. Y Dios dice: yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Escojan. Por eso digo que de la voluntad humana depende la bendición y la maldición. Esa fue la cuarta. Luego vino la siguiente predicación. ¿Cuál fue? La salvación y la condenación depende de la voluntad humana. Fíjese. Y aquí se cumple. Dios no va a condenar a nadie, es cierto. Dios no va a condenar a nadie. ¿De dónde vendrá la condenación? De lo que nosotros hemos decidido, de lo que hemos querido. No queremos creer, dice la Biblia, ya son condenados. Ese fue uno de los temas. La predicación de hoy, ya entramos a lo nuevo hoy. Si hemos estado despiertos hasta aquí, le vamos a estar mucho más de aquí en adelante. La predicación de hoy responde al tema. Hermanos, estuve muy pensativo con este tema. La gran súplica de Dios al ser humano
es que le ceda su voluntad. La gran súplica de Dios al ser humano es que le ceda su voluntad. ¿Quieren repetirlo conmigo? La gran súplica de Dios al ser humano es que le ceda su voluntad. Y yo lo he explicado que para todo predicador que sabe lo que está haciendo, la formulación de su tema debe de tener mucho cuidado porque en ella está diciendo casi toda la predicación, resumida en una oración está, y cada una de esas palabras que yo digo en mi tema, las he pensado, son parte de lo que voy a decir ahora. ¿Cómo dijimos que es el tema de ahora? La gran súplica de Dios al ser humano es que le ceda su voluntad. Una vez más, por favor. Un minutito para que reflexionen, para que piensen. ¿Qué piensan de este tema? Repítalo en su mente si quiere. La gran súplica de Dios para el ser humano es que le ceda su voluntad. ¿Qué piensan? ¿No les parece que es irónico esto? ¿No les parece que, no lo comprendo, que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y como David dijera, David hace referencia a eso, que dice que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que el que nos creó a nosotros fue Dios. Dios no nos creó a nosotros, sino que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que Dios nos creó a nosotros. Y ahora encontramos a ese Dios todopoderoso. Primero lo encontramos ¿cómo? Suplicando. ¿Entiende lo que es una súplica? ¿Un ruego de otro sinónimo? ¿Fuerza una súplica? No. Una súplica deja toda la opción de la voluntad de la otra parte. Pero este tema nos presenta a un Dios todopoderoso que con eso que fue Él mismo el que nos puso esa voluntad, ahora Él está haciendo una súplica. ¿Y en qué consiste esa súplica? En que le ceda. Fíjate que lindo este tema y qué importante. Fíjate que Él no está pidiendo su dinero. ¿Qué otra cosa Él no es importante para usted? Él está pidiendo su voluntad. Y la súplica, y para nuestro tiempo, la súplica es la súplica del Espíritu. Tiene una razón lógica. Tiene una razón completamente lógica. Y el asunto es que después de la caída, es decir, después del pecado original, entró en el ser humano un espíritu de rebelión. Ese espíritu de rebelión está en todas partes, en el ser ahí metido. El ser humano es rebelde por naturaleza. Los niños ya nacen siendo rebeldes. Uno quiere darle el pecho, no quiero, y hay que ver qué es lo que pasa para que él se harte, hay que buscarle una manera para que coma. Y la súplica de Dios, y para nuestro tiempo lo dije ya, es el Espíritu Santo el que... ¿Cómo es el tema? La gran súplica de Dios es, para el ser humano es que éste le ceda su voluntad. Pero estoy diciendo que para nuestro tiempo esa gran súplica la hace el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que representa a Dios en esta dispensación. Como el Señor Jehová le dijera al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, este es un pueblo, dice hablar, es un pueblo de dura cerviz. Y he explicado aquí qué quiere decir ese dura cerviz. Era que tenía duro, tieso, la columna vertebral. Sin esto uno no se puede agachar. Cuando uno tiene tieso esto, aquí hubo un problema, el pueblo, los seres humanos tenemos afectada la columna de la obediencia.
No nos podemos, si el Espíritu Santo sigue rogando, os ruego, Él está pidiendo encarecidamente y Él está pidiendo. Entonces, al pueblo de Israel, el Señor Jehová así lo hizo y el Espíritu Santo con nosotros lo hace de la misma manera. Él está rogando que le cedamos nuestra voluntad. Y el asunto se agrava más porque Dios no quiere humillar, no quiere doblegar al ser humano. Por eso es que la cosa se complica más. Él no quiere doblegar, Él no quiere humillar al ser humano. El plan de Dios es que el ser humano se humille de sí mismo, ceda su voluntad él solo, él de sí, él diga, no, yo no quiero más ser rebelde delante de mi Dios, yo voy a hacer lo que Él quiere que yo diga. Voluntariamente el ser humano tiene que tomar esa decisión. Esto que ya he empezado a decir y a embozar sobre la predicación de hoy, quiero que lo veamos a la luz de la palabra. Por eso es que hoy vamos a ver fundamento bíblico de este tema. ¿Cómo es el tema, dijimos? Hoy vamos a ver la fortaleza o el razonamiento que tiene ese tema a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. La primera cita que me vino a la mente es Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, 26. Voy a necesitar explicar un poquito cada uno de los versículos porque no va a encontrar literalmente el asunto que estamos tratando, pero sí está implícito ahí. Dice Proverbios 23, 26. Me gusta que todos están tratando de encontrarlo en sus Biblias. Lo recomendable es que anote la cita y después va a buscarlo. Proverbio es el sabio Salomón escribiendo y dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí el tema está a través de una palabra, dame, suplicando. Tal vez la palabra dame no tiene el sentimiento que tiene la súplica, pero va al mismo punto. Dios no puede obligar, no, Él dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Y por qué corazón y no voluntad? Porque en esa acción que no se está refiriendo propiamente al órgano físico del cuerpo, sino a donde está la capacidad de la voluntad, Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Mateo 16, 24, voy a leer varias citas que tienen que ver con el tema. Estoy justificando bíblicamente el tema. Dije Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿A dónde está la voluntad humana? El ruego ahí en el versículo este. ¿A dónde está? Dice, si alguno quiere venir en pos, es un ruego. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, el llamado de Dios es un ruego pidiéndole al ser humano que le ceda su voluntad. Uno de los aspectos fundamentales del Padre Nuestro que hoy ha estado en las redes sociales, en Facebook especialmente, que lo están publicando porque Facebook ha dicho que el que mencione el Padre Nuestro lo van a quitar de las redes y por eso la gente está ruteándolo para que llegue a todas partes. Dice Mateo, propiamente la parte a la que cito en esta predicación, Mateo 6:10. De paso, debería preguntar, ¿cuántos saben el Padre Nuestro? No lo saben. ¿Cómo sabe? ¿Cómo dice? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu. Fíjate que si tuviera más tiempo, me pararía aquí para explicar cómo debe de iniciar nuestras oraciones. ¿Empieza esta oración pidiendo? No. Reconociendo la grandeza de Dios, así deberíamos de empezar a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. ¿Y qué sigue después? Hágase tu voluntad, porque este es el ruego de Dios. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que también así se puede hacer en la tierra. Mateo 6, 16 o 26.
Los discípulos del Señor Jesucristo respondieron a este ruego. ¿Cuál es el ruego del tema? ¿Cuál es el ruego? Que el ser humano ceda su voluntad. Estoy diciendo que los discípulos comprendieron esto y actuaron. Mateo 4:18. Mateo 4:18. Dice Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, estos se llamaban Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, estaban pescando, versículo siguiente, porque eran pescadores, versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí está el ruego. No es tan fuerte como la palabra ruego, pero dice que les dijo, venid en pos de mí. Y el versículo 20 dice, ellos entonces, dejando como, ¿van leyendo conmigo? Dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, el pasaje era un poquito grande y vamos a leerlo. Pasando de ahí, es otro ejemplo, es otro caso. Vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Eran pescadores también, en la barca con Zebedeo, su padre. Y aquí la idea es más fuerte, con Zebedeo, su padre. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos respondieron al ruego del Señor Jesucristo. Ellos tenían que ceder su voluntad y gloria a Dios, que dice el pasaje, ¿qué hicieron ellos? Fíjese, estaba con su papá, estaban trabajando, cuando el Señor los llama y dice, yo quiero que acepten voluntariamente mi ruego. Les estoy rogando que cedan su voluntad, que se vengan detrás de mí. Qué lindo ejemplo en ellos. Mateo 9:9. Estoy tratando de justificar el tema. El tema es el ruego de Dios para el ser humano que le ceda su voluntad. Y estoy viendo ejemplos donde Él pedía así este ruego y donde la gente respondía a este ruego. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Este era un trabajador del Estado, del gobierno. Él cobraba impuestos para Roma. Y entonces los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué pasó? Y se levantó y le siguió. Simbólicamente la palabra pudiera ser lo que estoy diciendo. Él le dijo, dame tu voluntad, haz lo que yo quiero. Y al instante él se dio su voluntad para seguir al Señor. Un ejemplo más. El liderazgo y la iglesia primitiva, voy a ocupar más tiempo porque esta es la parte bíblica. Nosotros no debemos de creer algo que porque sonó bonito o lo dijo el pastor, vamos a ver qué fortaleza encontramos en la palabra de Dios, lo que el pastor acaba de decir. Estoy diciendo que el liderazgo y la iglesia primitiva dieron muestras que habían comprendido este asunto de entregar, de ceder su voluntad. El liderazgo de la iglesia primitiva y la misma iglesia primitiva habían comprendido que esa era la razón del evangelio, pedir la voluntad de la gente. Vamos a ir al libro de Hechos y de allí no se muevan porque hay varios ejemplos allí mismo. Hechos capítulo 8, versículos 26 y 27. Hechos 26, 27. ¿Ya? Hechos 8, 26, 27. Un ángel del Señor habló a Felipe, que es un evangelista, diciendo, mire, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó
y fue. Estoy diciendo que el liderazgo de la iglesia primitiva había comprendido este asunto, que la clave del evangelio es ceder la voluntad al Espíritu Santo, ceder la voluntad a Dios. Que pudiera tener más tiempo, podría explicar esto. Fíjense que Felipe era un evangelista y estaba teniendo éxito en una campaña allí en Samaria. Y ahora el Espíritu Santo viene y le dice: mira, quiero que te vayas para otro lugar, te vas a ir al desierto. Cualquiera hubiera razonado: pero ¿cómo es eso? Estoy aquí bien y aquí la gente está aceptando y ahora me pide que me vaya al desierto. ¿A qué? Pero él dice que lo hizo porque él había aprendido, había cedido su voluntad al Espíritu Santo. Allí mismo otra cita, 15:28. 15:28. Esta cita, si tuviera tiempo de explicarlo, lo haría porque tiene mucho contenido. Hechos 15:28 dice, ¿ya están conmigo? Algunos ni están ni aquí todavía. Algunos andan paseando por otro lado. Dice Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas cosas necesarias. No sé si comprenden porque no está claro lo que significa, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Comprendemos eso? Ya no es mi voluntad la que vale, sino que es la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu. Le ha parecido bien al Espíritu y dicho, aumentado o argumentado, se pudiera decir, aquí quien manda es el Espíritu Santo. Y si Él ha parecido bien eso, nosotros estamos de acuerdo, porque no es la voluntad de nosotros la que vale, sino la voluntad de Él. La iglesia primitiva había comprendido eso. Allí mismo, cerquita, vamos a Hechos 16 y vamos a leer 2 versículos y creo que ahí termino la serie de citas bíblicas que explicaban que la iglesia había comprendido el ceder la voluntad. Hechos 16, 6, 7. Hechos 16, 6, 7. Estas son cosas que tal vez la mayoría no va a comprender. Yo sí lo comprendería, lo comprendo. Dice 16, 6 y 7 de Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Comprenden? No necesito explicar. Y sigamos el otro versículo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, otra comunidad que había ahí, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Comprenden eso? Había un grupo de evangelismo que iban a predicar en estos pueblos. Ellos dijeron: vamos, sirvámosle al Señor, porque eso es lo que debemos de hacer. Qué lindo, ellos querían ir a predicar la palabra. Pero estamos hablando de ceder la voluntad, aún esas cosas buenas, no hacer lo que queremos, sino hacer lo que Él quiere que hagamos. Y cuando llegan al primer lugar, a Frigia, ¿por qué? No sé, el Espíritu Santo dijo: no quiero que vayan a Frigia, no quiero que vayan. ¿Y qué hicieron ellos? Ya puede imaginar un grupo de hermanos que diga: hermano, vamos a ir a predicar a tal parque, vamos a ir a predicar al parque. Y vengo yo y les digo: no, al parque no van a ir, van a ir a Metrocentro. ¿Qué cree que harían? Me alegarían, pelearían y algunos se van a su casa. Este pastor lo que quiere es mandarnos. No así ellos. Ellos habían comprendido, habían cedido su voluntad al Espíritu Santo, por eso para ellos era importante hacer lo que el Espíritu Santo les mandaba que hiciesen. Ahora, ¿cómo es el tema? Dijimos. La gran súplica de Dios hacia el ser humano, o con el ser humano, o para el ser humano, es que le ceda su voluntad. ¿Y el porqué de esta súplica? ¿Qué justificación tiene esta súplica? Algo de eso ya mencioné un poquito antes.
Lo dije al inicio, esta súplica tiene toda la lógica de la vida. Y en esa misma parte que expliqué, dije que el ser humano, por el pecado original, perdió la cabeza, se enloqueció, pudiéramos decir. Así que vamos a tener en mente por qué esta súplica. A manera de ejemplo, y ya que están varias mamás aquí y algunos papás, y todos vamos a entender la pregunta y el planteamiento que voy a hacer, a manera de ejemplo. ¿Por qué ustedes, o cuántos de ustedes, si un niño pequeñito de unos 4 años, 3 años, está luchando, queriendo agarrar un cuchillo allí de la mesa, ustedes entrarían rápido a decirle, hijo, no toques eso? ¿Por qué? ¿Por qué le impedirían eso, que agarre un cuchillo? Porque él no sabe el peligro que contiene el coger ese objeto. No se lo permitiríamos. Entonces, aquí estoy justificando por qué esa súplica de Dios de dame tu voluntad, déjame mandarte, déjame guiarte. Porque el ser humano ha perdido la manera de actuar correctamente. ¿Sabe por qué estamos todos enredados? Porque hemos hecho lo que queremos. Alguien tiene su señora pero quiere otro, ¿qué hace? Eso es lo que él quiere. ¿Y cómo va a terminar ese pobre si con una está muriéndose? ¿Cómo cree que va a terminar con las dos? Y aquellos que tienen 3, ¿cómo cree que les va a ir? Entonces Dios dice, no, estás loco, yo de adentro yo quiero dirigirte. Entonces estoy justificando el por qué esa súplica de Dios. ¿Por qué usted no dejaría una sustancia venenosa al alcance de los niños? Las mamás andan bien preocupadas por eso, cualquier cosa que contrae peligro. ¿Por qué? Porque el niño no sabría. ¿Qué haría? Él ve un botecito así lleno de, dígame, un veneno ahí. Él no sabría, y lo vio así, y lo ve que un poquito verdecito y todo ahí en él. ¿Qué haría él? Porque el baboso no sabe que se está tomando un veneno. No lo haríamos. Lo mismo Dios. ¿Por qué no se le permite que a un niño ni a un adolescente maneje un vehículo? Ya puede imaginar un cipote de unos 14 años manejando un vehículo. Apártese. Ese es un criminal en volante. Peligroso. Y el ser humano, después de la caída, quedó golpeado de la cabeza. ¿Recuerdan el pasaje del hijo pródigo? Le pide la herencia y se va a gastarla porque él lo que quería era disfrutar la vida. ¿Y a dónde fue a parar? Junto con los cerdos. Entonces Dios sabe eso. Por eso es que ahora Él con ruego, con súplica, Él dice, hijo, hija, dame tu voluntad. Y esa palabra la puse con ruego, con entendimiento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo rogándonos. Y dice hasta un versículo no aplicable a esto, pero se puede aplicar con gemidos. Detrás de los otros han dado. Dame, hijo mío, tu voluntad. No sabes decidir. Yo quiero ayudarte a que decidas lo correcto. Ya dije, ¿por qué cree que estamos tan enredados nosotros? Porque hemos hecho lo que hemos querido. Por eso es que la súplica tiene razón de ser. Fue por eso que en la primera predicación de esta serie compartí el tema: la voluntad humana es un tesoro peligroso. No tenemos los seres humanos la capacidad de decidir lo bueno. Él lo pone delante, pero nosotros no sabemos decidir entre lo bueno y lo malo. Casi siempre nos gusta ¿qué? Lo malo. Dios nos pone las dos cosas, pero ¿qué nos gusta decidir? Y ustedes saben que estoy hablando, ¿verdad? Una cipota, un adolescente, uno le pone esto y lo otro. Y fíjense que aún entre los cipotes, un adolescente, ella anda viendo qué cipote le cae bien. ¿A quién cree que escogería? ¿Un cipote que es callado, lento, que le gusta estudiar? ¿O a otro cipote que hasta anda marcas, se ha puesto marcas aquí? Ese cipote peludo, así todo mechudo, que no le gusta cortar. Ese cipote para la cipota es una gran...
Y eso es lo que hemos hecho nosotros también, los que ya estamos viejos. No hemos sabido escoger. Entonces, eso justifica. Cuando el ser humano nace, lo acabo de decir, lo que quiere va seguro a destrucción. El ser humano no sabe lo que le conviene. Es por eso que Dios le pide que le ceda su voluntad, es decir, que le permita a él dirigirlo. Porque él sabe que todo el fracaso que hay en nosotros ha sido por hacer lo que queremos. Toda la desgracia que hay es por hacer lo que queremos. Y ahora él dice, dame, cédeme tu voluntad. Yo quiero tomar decisiones por ti, y cuán sabio es hacerlo. Bienaventurados, mire cómo planteo esto. Bienaventurados los que ya respondieron y los que responderán a esta súplica del Espíritu. Bienaventurados los que ya respondieron y los que responderán hoy a esta súplica del Espíritu. ¿Cuál es la súplica? ¿Cuál es la súplica? ¿Qué estoy diciendo? Que son bienaventurados. ¿Sabe qué quiere decir la palabra bienaventurado? Yo he recomendado que se le una la palabra extremado, extremadamente feliz, extremadamente dichoso, extremadamente satisfecho, bendecido. Eso significa la palabra bienaventurado. Este vocablo, regresamos un poquito, este vocablo significa que es dichoso, feliz, afortunado, aquel que le ha cedido la voluntad al Espíritu Santo. Es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Ahora, aquí hay un asunto en el que me voy a entretener un poco. En este caso, bien se puede decir que son dichosos, felices, afortunados, aquellos que han decidido su voluntad o cedido su voluntad al Espíritu Santo. Y también lo pueden ser aquellos que hoy tomen la decisión de ceder su voluntad al Espíritu Santo. Ellos pueden ser o serán bienaventurados. Ahora, aquí hay un asunto que vamos a... ¿Cuántos de ustedes ya han aceptado esa súplica del Espíritu? Porque si ya la han aceptado, ¿qué debió haber pasado en la vida de ustedes o nuestra? Si le hemos cedido la voluntad, ¿qué debe de haber pasado? ¿O qué debe de estar pasando? Que debemos de ser felices. Lo cual quiere decir bienaventurado y bienaventurado, dichoso y todas esas cosas. Ahora, ¿está pasando eso en la vida suya? ¿Está pasando eso en la vida suya? ¿Cuál es la pregunta que acabo de plantear? Vamos a regresar a la pregunta que acabo de plantear. ¿Cuántos ya han aceptado esa súplica del Espíritu? ¿Qué quiero decir? ¿Cuántos ya le han cedido su voluntad al Espíritu? ¿Cuántos lo han hecho? Y hacen bien. No quiero que respondan rápidamente. Hacen bien, no quiero que respondan rápidamente. No respondan tan rápido. No estoy preguntando cuántos han cambiado de religión. Ni estoy preguntando cuántos van a los cultos porque ustedes están aquí. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando cuántos ya no hacen lo que quieren, sino que hacen lo que el Espíritu Santo quiere que hagan. ¿Por qué están tan callados? ¿Por qué no me responden? ¿Se está dando cuenta ahora por qué es que no estamos viviendo la vida que deberíamos de estar viviendo? ¿Para cuánto estoy siendo claro?
¿Se está dando cuenta de por qué no estamos viviendo la vida que deberíamos de estar viviendo? Porque nosotros deberíamos de estar viviendo esa vida. Esa vida es bienaventurado el que le cede la voluntad al Espíritu, a Dios. Pero ¿por qué no estamos viviendo esa vida? Mira, hermano, esta cosa está bien, porque hemos estado jugando a la religión. Y el Señor no quiere que sigamos jugando a la religión. Él quiere que empecemos por tener una vida real. Y yo no dudo de la palabra de Dios. Yo dudo que es cierto que el que le cede la voluntad a Dios, el que le cede la voluntad al Espíritu, va a ir en el camino correcto y va a ser bendecido. ¿Cuántos lo creen así? Acéptelo, aunque usted sepa, no, yo no estoy viviendo esa vida, no la estoy viviendo. Es la verdad del Evangelio. Mire, la vida en el Evangelio es victoriosa, hermanos. No importan las penas, no importa la enfermedad, no importa la pobreza, no importa nada cuando es la voluntad del Señor. Si no, piense en Job. Rico y después pobre. Y él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, con la espalda toda destruida por el látigo del enemigo, pero estaban cantando himnos al Señor. ¿Por qué? Porque estaban allí sufriendo por la causa del Señor. Habían cedido su voluntad al Señor. No quiero pasar adelante sobre esto, porque yo tengo con esa predicación dos objetivos. El primer objetivo es con los que ya hemos confesado que somos evangélicos, pero que no estamos viviendo la vida que debemos de vivir. Ese es mi primer objetivo. Pero también estoy empilado con aquellos que no lo han recibido. Usted puede cambiar de la tarde a la mañana o de la mañana a la tarde y convertirse en otra persona si le cede la voluntad al Espíritu Santo, su voluntad, y empieza a dejar de hacer lo que quiere y empieza a hacer lo que el Señor quiere que usted haga. Eso es lo que Pablo hacía y decía en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. No sé si recuerdan que hace un poquito tiempo, antes de entrar a esta serie, hablé sobre los otros crucificados. ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? No. Los otros crucificados. Ahí por Semana Santa, antes de eso, hablé sobre los otros crucificados. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, mis queridos hermanos, que ya tuvieron un arranque, no sé en qué circunstancias ni por qué. No sé si entendió lo que significaba el Evangelio, pero aquí y los que me oyen y me ven, dijimos que aceptábamos el sacrificio del Señor Jesucristo y tomamos la fe evangélica, aunque no haciendo las cosas como deberíamos de hacerlas. Porque la fe evangélica lo que significa es que yo ya no voy a hacer lo que yo quiero hacer, porque yo ya le cedí mi voluntad al Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, si va a haber una guerra, si va a haber una lucha, la va a haber, y esa lucha está en querer hacer la voluntad de Dios. Porque la carne no va a querer hacer la voluntad de Dios, no va a querer hacer caso, no va a querer estar sujeta, sumisa a la palabra. Pero eso es lo que yo me he comprometido. Y voy a pelear cada día porque he sido llamado para hacer la voluntad de Dios. Porque a la par de eso, si hago la voluntad de Dios, lo voy a agradar y me voy a convertir más que victorioso. No va a importar que el viejo hombre se vaya deteriorando si el interior va creciendo cada día, como dice la palabra. Pero estamos aquí, hermanos, para aceptar el ruego del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ruego?
que cedamos nuestra voluntad. ¿Cómo está usted en eso? Volviendo a la predicación, yo casi he predicado de todo aquí. ¿Quién es el que manda en su casa? La voluntad de quién hace usted. Y ya sabemos que el primer enemigo somos nosotros mismos. La voluntad de quién está haciendo usted. Lo dejo ahí para la conclusión. Desgraciadamente hay muchísima gente que ya murió rechazando ese ruego del Espíritu. Y hay otras personas en el presente que desprecian, rechazan el ruego del Espíritu. Quizás no entendiendo, no sé por qué, pero hay carga en mi espíritu por ellos. Si en este culto, ya dije de los que están aquí presentes, como de los que oyen y de los que ven, que no han aceptado el ruego de Dios, el ruego del Espíritu. Ese ruego consiste en que le cedamos nuestra voluntad, en que le digamos: comprendí que todo lo que yo decido es para mal y ahora quiero que usted me ayude a tomar las decisiones correctas. Si hay personas, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de tomar la decisión adecuada. El aceptar no quiere decir levantar la mano, todas esas son cositas de nosotros. Quiere decir ceder nuestra voluntad a Él. Y hacerlo en hechos. De aquí en adelante, al salir, usted tenía viaje y hay veces que nosotros tenemos la vida llena de planes. Hoy voy a hacer esto, porque esto me gusta. Porque todo lo que hacemos es porque nos gusta, nos agrada. Y aunque sepamos que sea malo, pero hoy cambian las cosas. Hoy vamos a decir: Señor, cedo mi voluntad. Ya me di cuenta que soy torpe y perdónenme que persiste en eso. Las decisiones nuestras casi siempre son malas, incorrectas, inadecuadas. Casi siempre. La única manera de tomar decisiones sabias es permitirle al Espíritu Santo que nos dirija. Como el Espíritu Santo no puede obligar a nadie a que le ceda su voluntad, la gran mayoría van a desechar esta súplica y por supuesto que con ese rechazo están rechazando la salvación y la bendición. Yo lo he dicho, lo creo, estoy seguro de eso, que si en el plan de Dios Él quisiera forzarnos a que le diéramos la voluntad, Él lo haría en un momento. Aunque hoy las cosas yo las veo tan graves, porque yo antes podía poner, por ejemplo, el ejemplo siguiente: ¿qué creen que pasaría si hubiera un terremoto en este momento? Y sintiéramos que todos esos pliegos de todo eso vuelan por cada lado, y esas ¿qué creen que haríamos? Antes eso era lo que yo pensaba. Que la gente, yo recuerdo un terremoto de hace como 30 o más años, estábamos en San Salvador y cuando sucedió el terremoto yo vi la gente hincada en la calle, tirada de rodillas, pidiendo perdón. Hoy no. Hoy si pasara una cosa salimos aventados y dirá: no, yo no me muero aquí. Porque ya no sabemos ni cómo oír la voz de Dios. Pero Él está rogando. Y repito, a mí me parece, cuando yo pensé en el tema, ¿cómo es posible que un Dios todopoderoso me esté rogando? Esa es su forma, ese es su método. Él no puede hacer otra cosa sino rogarme para que yo ceda mi voluntad. Mateo 10:33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que rechace esta súplica del Espíritu está despreciando su bendición. El gran momento es este. Hoy podemos aceptar ese ruego del Espíritu Santo y cederle nuestra voluntad. Hoy es posible. Y esta parte no va solo para las amistades, si las hay, para los que no han tenido una entrega todavía, va para todos.
Examinemos nuestros corazones. ¿Es Él que hace su voluntad en nosotros o seguimos nosotros haciendo nuestra voluntad? Es momento de pararnos. Es momento de reflexionar. El gran ruego es que le cedamos nuestra voluntad. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.